Dios te bendiga. Este es tu programa Elim a las Naciones, desde la Iglesia de Cristo Elim Central en Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro apóstol Jorge Fuentes. El propósito de este programa es llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las naciones, y ahora esperamos que este programa sea de bendición a tu vida. Bendiciones. Tengo el privilegio de estar aquí con mi hermano Miguel Bernal. He tenido varios pastores ya aquí, pero creo que usted no había estado con usted. Es un privilegio que esté aquí, pastor. De verdad le agradezco que haya aceptado estar aquí con nosotros. Nos gustaría que se presentara, invitar a aquellos que están ahí a su alrededor, ¿verdad? Si no tienen un lugar donde congregarse, que lleguen ahí a la congregación. Claro que sí, hermanos. Soy el pastor Miguel Ángel Bernal García y estamos en la ciudad de Palmdale, ubicados en el 1817 de la East Avenue Q o Avenida Q, en el este de Palmdale. En Palmdale, California, en el zip code es 900, perdón, es 93550. Tranquilo. 93550. Y los días de culto, los días de reunión son los días miércoles a las 7, viernes 7 de la noche, sábado a las 7 y el domingo a las 3 de la tarde, por si ustedes se encuentran por ahí cerca de Lancaster, en Palmdale o en el Valle del Antílope. Son muy bienvenidos, hermanos. Será un gusto saludarlos por allá y siempre un privilegio poderles atender y poderles servir. Y siempre un gusto estar aquí también en la iglesia del Elim Central, el lugar donde por gracia y misericordia el Señor nos formó y ahora nos enviaron para estar siempre pues trabajando en la obra del Señor allá en Palmdale, hermana. Wow. ¿Cuánto tiempo de conocer esta doctrina? Bueno, ya tenemos alrededor de casi 22 años de estar, sí. Recién había llegado nuestro hermano Jorgito Fuentes para acá, para California, que nosotros fue que el Señor nos llamó para estar ahí con él, para seguir trabajando aquí en este ministerio, que el Señor nos ha regalado esta linda palabra en la cual hemos estado siendo formados por misericordia de Dios. La doctrina Elim, ¿verdad? Donde muchos, para muchos no es aceptable. Para muchos dicen, ellos se quedaron con el pasado, en el principio, ¿no? Pero nosotros sabemos que es una doctrina sana, y una doctrina sana nos va a producir una vida sana. Me gusta ese lema que tenemos en la doctrina. ¿Qué es lo que usted le gusta compartir más de la doctrina Elim? Bueno, algo que más me gusta compartir a mí dentro de lo que en torno escritural es que somos una iglesia que se enfoca mucho en la restauración. Aleluya. En la formación, más que todo. Por eso es que el Ministerio Elim se caracteriza mucho por el discipulado, donde se forman discípulos, que básicamente la administración en una restauración de un alma es, creo que yo, algo muy importante. Y la segunda cosa creo que yo que sería expandir el evangelio, que es llevar el mensaje de salvación también a la gente que está perdida de afuera, que nos escucha o que escucha continuamente aquí a Ministerio Elim. Dos cosas muy importantes es la formación de discípulos ministrando el alma, y eso que es expandir el reino, que es el evangelismo, ¿verdad? Por medio de este medio canal de televisión. Wow, qué interesante. Realmente es importante hablar de la sana doctrina, claro. Pastor, es importante enseñarle, ¿verdad?, al pueblo, a aquellos que no conocen, que tenemos que vivir consagrándonos, buscando la santidad, porque sin ella no veremos al Señor. Sí, así es. Bueno, de hecho la Biblia lo dice, ¿verdad? Dos cosas muy contundentes que la Biblia establece para ver al Señor, que son requisitos yo creo que sumamente importantes, que es el poder tener una paz que proviene del Señor y una santidad que es la que nos ayuda básicamente a apartarnos, ¿no? Porque lo dice la Biblia, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y básicamente creo que son dos cosas muy fundamentales que deben estar viviendo permanentemente en nosotros.
Qué lindo y qué interesante es saber de que la doctrina nos mantiene firmes en el Señor. Claro, sí, así es. Cualquier viento de doctrina puede venir a nosotros, pero mientras nosotros sepamos y creamos dentro en nuestro espíritu en quien realmente hemos creído, eso es lo que no nos va a mover. Sí. Porque tanta cosa que se ha levantado, pastor, diferentes ministerios, pero sobre todo el que siempre se mira que está a flote es el ministerio de la prosperidad. Y para Sí. mí, ser una persona próspera es caminar con la bendición de mi Dios, ¿verdad? Claro, sí. ¿Usted qué dice de eso? Sí, básicamente, digamos que la verdadera prosperidad se genera a través de una vida de obediencia en Dios. Aleluya, gloria Yo a creo Dios. que Pablo se lo dice a Timoteo que el deseo de Pablo es que él prosperara en todo, así como prosperara el alma. Creo que la verdadera prosperidad consiste en tener un alma prosperada. Porque la prosperidad realmente yo creo que es algo que no lo estamos buscando, sino que es Dios el que lo añade. Creo que cuando nos enfocamos en buscar más la prosperidad material, nos olvidamos de que hay un principio en la Biblia que es que tenemos que serle fieles a Dios para que Dios se agrade de nosotros. La prosperidad va llegando como consecuencia de una añadidura, porque así lo dice la Biblia, Amén. que el Señor añade las cosas cuando nuestra prioridad es buscar primeramente el reino de Dios. El reino de los Y la Biblia nos enseña que las demás cosas son añadidas. añadidas. Así es, son añadidas. Qué lindo y qué interesante saber todos esos principios, ¿verdad? Sí, De es parte de nuestro Dios. ¿Por qué cree que usted es tan importante? Nosotros tenemos un pastor que siempre se está preocupando en mantenernos involucrados, buscando de la presencia del Señor, llenándonos, aprendiendo de su palabra. Su enfoque siempre es ese. ¿Por qué cree usted que es tan interesante, tan importante mantenernos ocupados en este tipo de celebraciones donde allá afuera está Sí. las fiestas paganas a flor de piel, celebrando las cosas que realmente ni son verdaderas? Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que el resultado de todo esto, de reunirse continuamente en eventos como este, que son lindos, preciosos, es buscar la presencia de Dios para que nosotros, ocupados en las cosas de Dios, podamos realmente crecer y así llegar al propósito de poder ser formados a través de la palabra y de una búsqueda continua para que podamos crecer en espíritu, podamos crecer espiritualmente hablando y que a través de esa consagración podamos ver el rostro del Señor. Yo creo que definitivamente el apartarse para Dios, el buscarle especialmente en esas actividades que son básicamente de 10 días, creo yo que algo sucede y yo le puedo asegurar que por mi experiencia de estar en estos eventos que nuestro hermano pastor organiza, algo se lleva a uno, algo pasa con uno. Dios transforma nuestro corazón, Dios va transformando nuestra vida porque no es simplemente una reunión. Definitivamente creemos que el Señor se mueve a través de estas reuniones, Definitivamente. porque cuando se reúne un grupo de gente con un corazón sincero, humilde y sencillo, la Biblia dice que ahí está el Señor. Entonces definitivamente estas reuniones nos fortalecen, nos van dando la pauta de que el Señor se acerca y definitivamente algo nos llevamos cuando venimos Así es. a estas actividades, definitivamente. Una nueva unción se experimenta y definitivamente sentimos que la palabra de Dios nos vuelve a renovar nuevamente para poder seguir Qué adelante. interesante. O sea que sí vale la pena asistir a Ah, estos sí, servicios. por supuesto que sí, definitivamente. Porque usted viene Completamente seguro. ¿de dónde nos Yo vengo desde la ciudad de Palmdale. de Palmdale viene para estar en estos servicios? ¿Qué es lo que, no he hecho esta pregunta, no la traigo, qué es lo que usted ha aprendido de este siervo? Yo he aprendido muchas cosas del pastor, pero ¿qué es lo que más ha aprendido para llevar a la congregación donde usted pastorea? Bueno, aparte de la palabra y la revelación que el Señor le ha estado dando, es su humildad y su sencillez de un Esa ministro de Dios humildad. que se caracteriza en él. Y definitivamente yo como hijo espiritual, diría yo, tal vez el término suena un poco raro, pero como hijo espiritual, lo puedo mencionar así, que salí de esta casa, siempre fui muy bien edificado y algo que definitivamente abunda aquí es una buena palabra, una buena presencia y sobre todo la humildad y la sencillez que caracteriza a nuestro hermano Jorgito.
la cual no sería yo el único en decirlo, sino todos aquellos que lo conocen saben Así es. que es un hermano muy sencillo y muy humilde. Amén. Así es, definitivamente, ¿verdad? Es lo lindo que tenemos nosotros y eso es lo que tenemos que aprender, las cosas buenas, ¿verdad? Claro que sí. Siempre, y darle gracias al Señor porque siempre se mantiene ocupado, ¿verdad? Manteniéndonos, buscando siempre de la presencia del Señor. Una pregunta, pastor. Acabo de tener una entrevista con un pastor que nos compartió que él evadió mucho ese llamado de parte del Señor, que lo enviaban. Y yo sé que a mí nunca me gusta exaltar al hombre porque la única gloria le pertenece al Señor. Claro que sí. Pero también hay que reconocer, ¿verdad? Lo que es del Señor, es del Señor. Y yo sé que cuando el Señor usa a nuestro pastor para llamar a alguien, él está seguro que lo está haciendo por parte del Señor, ¿verdad? Pero sin embargo dice que él evadía ese llamado. En su caso no fue así. Bueno, en mi caso, porque todos los casos tal vez serían totalmente diferentes. Diferentes, claro. Porque definitivamente cuando uno viene, hermana, de haber andado rodando en el mundo y haberle servido tanto al enemigo, el cual se ensanchó de nosotros, y lo único que hacía uno era pues hacer el mal. Entonces viene uno siendo alcanzado por el Señor y de alguna manera siendo agradecido con Dios por todo lo que ha hecho. Entonces, cuando uno siente ese llamado de Dios, creo yo que en parte tal vez sí uno sería por el temor de fallarle al Señor y no serle continuos y fieles en ese aspecto. Hay como alguna cierta inquietud de uno servirle al Señor con todo nuestro corazón. Y si alguien me está oyendo, tiene un llamado y ha sentido ese fuego de parte de Dios que te está llamando para servirle al Señor, yo creo que, hermana, en cierta forma uno se niega por el aspecto tal vez de que cómo es uno en sí, de que cómo Dios lo haya tomado en cuenta. Bueno, en mi caso, el Señor, le mencionaba yo hasta el principio, que en el principio Dios me estuvo de alguna manera inquietando a servirle primeramente en las cosas más mínimas. Yo aquí serví de ujier, serví en evangelismo, serví en muchas áreas. Y cuando el hermano Jorgito me hizo la invitación para asistir a un discipulado en la ciudad de Pandel, pues básicamente yo estaba tan agradecido con Dios que no me negué a ir a ese discipulado, y de ahí surgió lo que fue la iglesia donde se estableció la iglesia en Elim. Anteriormente había habido una iglesia Elim en Pandel que por algunas cuestiones ya no estaba ahí, entonces volvió a resurgir y seguimos perseverando, seguimos atendiendo ese llamado y, como le digo, no, en mi caso tal vez no me pude negar, porque si al diablo le había servido yo muchos años, ahora con más razón le iba a servir al Señor donde Él me enviara. Y ahí, para la gloria y honra del Señor, ahí estamos. Gracias a Dios el Señor nos ha dado el privilegio de poder estar al frente de un grupo, de una iglesia muy bonita allá en la ciudad de Pandel. Y creo que el llamado lo va sintiendo uno en su interior, se va confirmando, y siempre cuando lo certifica un ministro de Dios, en este caso nuestro hermano Jorgito, pues ahí fue la bendición, ¿no? Porque es muy importante ser delegado. Que oren por uno, que lo establezcan, y uno sentir la convicción de que a través de que Dios usa hombres para llamar o para enviar, siempre detrás de eso hay una bendición. Y ahí estamos para la honra y gloria del Señor, hermana. Ahí estamos, mire qué lindo testimonio. ¿Ha estado usted al pendiente de estos servicios que se han estado llevando a cabo? Por supuesto, sí. ¿Verdad? Qué lindo. Me llama mucho la atención una prédica que tuvimos con el pastor Neto apenas, que estuvo predicando. Él dice que estamos en los tiempos donde el Señor está definiendo las partes del cuerpo. ¿Qué nos dice sobre eso? Bueno, definitivamente sí. Uno puede de alguna manera visualizar a través de la palabra de Dios de que uno está siendo parte de un cuerpo, pero definitivamente el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Así es. Y definitivamente la Biblia establece que en el cuerpo de Cristo, que está compuesto de muchos miembros, uno va definiéndose para tener la bendición de poder llegar a ser del interior. Yo diría que de la parte más delicada del cuerpo, que sería en este caso la novia, esposa. Yo he estado meditando en eso y creo que uno se puede definir como cuerpo, exactamente, uno se puede definir como iglesia.
Hay muchos cristianos hoy en día, tal vez cristianos cristianos de todas clases, ¿verdad? Pero yo creo que el consagrarse, el apartarse y el definirse para Dios definitivamente ocupa un lugar más íntimo en el cuerpo de Cristo. Que yo diría que si uno se aparta y se consagra, alcanzamos no solo el galardón de ser del cuerpo de Cristo, sino llegar a ser de la novia esposa del Cordero. Yo diría que si nos definimos hoy para santificarnos más y apartarnos más, entonces el Señor encontrará en nuestra vestidura sin manchas y una arruga, que es lo que el apóstol Pablo hablaba acerca de la iglesia, no solo como cuerpo, sino de la iglesia novia esposa, que es la que anhela ver al Señor. Usted mencionaba que hay muchas clases de cristianos, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo, ¿usted cree que depende de la luz que los está alumbrando? Por supuesto que sí, es que uno define, por ejemplo, uno va tomando la definición de qué luz quiere ser. Okay. Porque dice la Biblia, dice, así pues alumbre la luz de Cristo en vuestros corazones. Si nosotros dejamos que la luz de Dios, que la luz del Señor abunde en nuestro corazón, definitivamente vamos a poder ser más resplandecientes dentro de este mundo de tinieblas. Ahora, ¿qué pasa? Que si nuestra luz es mínima, si nuestra luz no es intensa, corremos el peligro de que las tinieblas nos absorban. Entonces uno va definiendo hasta qué grado de luz podemos llegar nosotros. A medida que nos apartamos más y a medida que nos acercamos más a Él, más resplandecemos, obviamente, en Él. Y así de esa manera podemos entender que a medida que crecemos más en luz, las tinieblas se van disipando cada día más de nosotros. Qué interesante, fíjese, porque también depende, pastor, de qué líder nos está guiando en este caminar, ¿cierto? Sí, claro. Depende del pastor que nos está enseñando, porque si miramos diferentes cosas, ¿verdad? Por ciertas razones no tenemos derecho ni estamos juzgando a nadie, pero miramos que hay diferentes tipos de cristianos, porque usted lo mencionaba hace ratito. Entonces, para ellos es normal estar allá afuera y estar adentro. Incluso en el medio del pueblo de Dios nos damos cuenta a veces que nada más a veces venimos a calmar la conciencia, ¿verdad? Como dice nuestro pastor, a que nos miren que estamos ahí, pero la vivencia es otra. Sí, claro. Yo creo que, hermana, muy interesante esa pregunta, porque cada vez que uno se acerca al Señor o cada vez que uno se congrega en un lugar, digamos, como iglesia, la intención es poder ir muriendo más al viejo hombre, ir desechando la vieja pasta que hay dentro de nosotros, para que nosotros no nos convirtamos en cristianos del montón. Y entonces nos definamos como la iglesia Filadelfia, que es la única de las iglesias a las cuales no se le demanda mucho en el libro de Apocalipsis. En cambio, yo me puedo estar definiendo hoy como la iglesia de la Odisea, que es la iglesia a la cual el Señor la menciona como tibio. Entonces yo puedo estar funcionando como una persona tibia, lo cual puedo estar con un pie adentro y un pie afuera, y entonces no me defino, pero cada que me acerco al Señor, a buscar al Señor para no caer en la rutina del religiosismo o del costumbrismo, yo debo de saber de que cada que busco a Dios, debo encontrar una experiencia nueva. Porque a medida de una experiencia nueva, me voy a ir definiendo más y me voy a ir percatando más de que Cristo está creciendo dentro de mí, porque eso es lo que dice la Biblia, que a medida que yo estoy creciendo, Él está creciendo dentro de mí, para que yo pueda llegar a la estatura del varón perfecto, que esa es la meta del Hijo de Dios. Entonces, cuando yo juego con las cosas del Evangelio, de repente persevero, de repente me aparto, de repente ya no estoy, de repente sí estoy, ya me estoy definiendo para definirme como una iglesia como la Odisea. Que el Señor le dijo, por cuanto no eres frío ni caliente, sino eres tibio. Y el pasaje suena muy fuerte, pero es una contundente realidad. Dice, te vomitaré de mi boca. Entonces, qué terrible es haber estado en el cuerpo y luego ser expulsado, porque eso es a lo que se refiere. Te vomitaré de mi boca. Sí. Entonces, aquellos que hemos permanecido en la verdad y hemos permanecido hasta que el Señor aparezca, permaneceremos dentro del cuerpo. Pero a medida que uno se va definiendo como iglesia y uno se define para ser fiel y perseverante en Dios, parecía ser que ese pasaje dice que uno
permanece dentro de su propósito. Pero como uno está con un pie adentro y otro pie afuera, y uno no se define, y de hecho uno puede agarrar la iglesia como un juego, puede caer uno en el papel de la iglesia de la Odisea, en la cual seamos expulsados. Tremendo. Entonces, creo que si perseveremos más, si algún hermano que se ha apartado, o tú, hermano, le servías al Señor y te has apartado, y vienes de repente y a veces te vas y no te defines, defínete para que puedas hoy realmente alcanzar la bendición de poder permanecer en el propósito que el Señor tiene para ti. Amén, definitivamente. ¿Cree que la doctrina que nosotros por misericordia se nos ha revelado y que nos ha alimentado, nos ha hecho crecer, nos está ayudando a limpiarnos, a desechar lo que no tenemos que guardar? ¿Cree que va a llegar el momento en que va a confrontar y que va a haber personas que no van a soportar y que van a tener que salir de las congregaciones? Claro que sí, por el pasaje que dice en 2 de Timoteo, donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, has de saber que en los últimos tiempos la gente no soportará la sana doctrina. La sana doctrina es la que se santifica. Yo creo que toda la doctrina en sí, la palabra de Dios, es sana dependiendo cómo uno la aplique para su vida. Y yo creo que la doctrina sana, yo creo que aquí se ha estado recibiendo muy buena doctrina, y esa doctrina nos va formando, nos va apartando, pero claro, estamos viviendo etapas o tiempos en que pareciera ser que esto va a ser muy exagerado a los oídos de algunos, y Pablo lo dice: has de saber, Timoteo, de que vendrán tiempos en que no soportarán la sana doctrina, y teniendo comezón de oír, acumularán maestros de acuerdo a sus propias pasiones, dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces yo creo que si no hay un discernimiento, si la doctrina del Señor no te abre el discernimiento, vas a caer en el error de escuchar a quien sea. Exacto. Y definitivamente te podrán llevar tal vez por un camino diferente, en el cual termine uno yendo a la tribulación. Yo creo que la palabra te define, la palabra te aparta y la palabra te santifica. Y hoy en día, la hermana mencionaba hace unos momentitos de que hoy se oye mucho. Nosotros no somos de los que criticamos a nadie ni estamos señalando a nadie, pero hoy es un día, un tiempo en que tienes que cuidar tus sentidos. Tienes que cuidar los sentidos espirituales para que la palabra, si la palabra te santifica y te aparta, gloria al Señor. Gloria a Dios. Si la palabra te desvía del propósito que Dios tiene para ti, pedirle al Señor misericordia para que el Señor te ubique. Gloria al Señor, qué lindo. No hubiese querido terminar con esa entrevista, realmente muy interesante, muy impactante lo que está compartiendo, pastor. Pero bueno, ha sido un privilegio hermoso. Gracias nuevamente, pastor, por estar aquí con nosotros compartiendo esta palabra linda que yo sé que a más de alguno está edificando. Ese es el propósito de esas entrevistas, traer esta palabra para todos aquellos que nos están escuchando. Esperamos haya sido de bendición para tu vida, así como lo fue para mi vida en lo particular. Dios te bendiga grandemente.